Buenos días, hermanas. Vamos a continuar con la serie Aprendiendo de las mujeres de la Biblia. El tema de hoy es el tema número 76 y se llama Mical, enamorada del rey. Vamos allá a la cita bíblica, vamos a leer varias citas. De hecho, la historia de Mical es una historia larga, la vamos a dividir en dos. Y vamos a empezar leyendo Primera de Samuel 14:49, gracias a Normita que nos avisó de esta mujer que se me estaba pasando. Y vamos a leer su historia. Y en 1 de Samuel 14:49 dice así: Y los hijos de Saúl fueron Jonatán, Isiú, Isuí y Malquisúa. Y los nombres de sus dos hijas eran el de la mayor Merab y el de la menor Mical. Esto ya lo leímos en el tema anterior. El tema anterior hablamos de Merab y cómo por poco y se convierte en la esposa del rey, pero su padre la dio a otro hombre. Y ya estudiamos acerca de ella, pero hay otra mujer aquí mencionada. Y la otra mujer es Mical. Y de ella sí tenemos más historia. Vamos ahí hasta el capítulo 18 de Primera de Samuel también, a partir del versículo 19. Y dice así: Y llegado el tiempo en que Merab, hija de Saúl, se había de dar a David, fue dada por mujer a Adriel Meolatita. Esto recuerden, ya lo estudiamos. Pero ¿qué pasó? Aquí viene un pero en el versículo 20. Pero Mical, la otra hija de Saúl, amaba a David, y fue dicho a Saúl y le pareció bien a sus ojos. Entonces, recuerden que Saúl estaba harto de David porque tenía envidia, porque tenía celos, y como vimos en el tema de Merab, Saúl reflejaba mucho a su padre el diablo. Reflejaba mucho el deseo de matar, la envidia, los celos, la sed de tomar venganza de su enemigo, el odiar. Entonces, primero, cuando ve que sí, que no lo matan los filisteos, entonces él ya no le da a su hija Merab como había quedado, pero se entera de que su otra hija, Mical, la hija menor, amaba a David. Estaba enamorada de David. Y ahorita van a decir, pero dice ahí amaba. Yo les voy a decir por qué estaba enamorada. Vamos a seguir leyendo. Y fue dicho a Saúl, y le pareció bien a sus ojos. ¿Por qué? Porque él tramaba algo, porque vean el versículo 21. Y Saúl dijo: Yo se la daré para que le sea por lazo, y para que la mano de los filisteos sea contra él. O sea, quería atraparla, quería que a través del amor de su hija Mical, David fuera seducido a otras cosas, David fuera distraído, David se enfocara en otras cosas menos en estar atento a la batalla contra los filisteos, y en una de esas, en un descuido de esos, los filisteos lo mataran. Entonces dijo pues Saúl a David por segunda vez: Tú serás mi yerno hoy. Y mandó Saúl a sus siervos, les dijo hablar en secreto a David, diciéndole: He aquí el rey te ama, y todos sus siervos te quieren bien. Sé pues yerno del rey. Fíjense qué mentiroso, otra característica del diablo. El rey te ama. Mentira. Él lo odiaba con odio jarocho, lo odiaba horriblemente. Lo odiaba al punto de quererlo ver muerto. No quería tenerlo cerca, pero lo tenía cerca como estrategia. Y quería hacerlo su yerno para tenderle una trampa. Qué corazón tan perverso. Entonces vamos al versículo 23. Y los criados de Saúl hablaron estas palabras a los oídos de David. Y David dijo: ¿Le parece a ustedes que es poco ser yerno del rey, siendo yo un hombre pobre y de ninguna estima? Vemos que uno era envidioso y el otro era humilde. 24. Y los criados de Saúl le dieron la respuesta diciendo: Tales palabras ha dicho David. Y Saúl dijo: Digan hacia David: El rey no desea la dote, sino siempre pucios de filisteos, para que sea tomada venganza de los enemigos del rey. Pero Saúl pensaba hacer caer a David en manos de los filisteos. Aquí recuerden que él dice, David: ¿Cómo voy a ser yo yerno del rey si soy un pobretón? No, soy un pobre. No tengo dinero, no tengo cómo pagar la dote a la hija del rey. Y le dice: no, díganle que no quiero dinero. Pues no le interesaba el dinero. Él lo que le interesaba era matar a David. Entonces dice: quiero 100 prepucios. Se circuncidar a 100 filisteos. Tenía que matarlos y circuncidarlos para darle esa dote tan macabra al rey.
Dice, quiero que me des 100 prepucios. Porque él decía, no va a poder darme 100 prepucios y lo van a matar. Y eso era lo que él quería. Versículo 26. Cuando sus siervos declararon a David estas palabras, pareció bien la cosa a los ojos de David, para ser yerno del rey. Y antes que el plazo se cumpliese, se levantó David y se fue con su gente y mató a 200 hombres de los filisteos, y trajo David los prepucios de ellos y los entregó todos al rey, a fin de hacerse yerno del rey, y Saúl le dio a su hija Mical por mujer. Ya no le quedó de otra. David no solo mató 100 filisteos, sino 200, porque, porque Dios estaba con él, porque la gracia de Dios le acompañaba. Aunque Saúl quería ponerle trampa, Dios prosperaba a David. Y fíjense, para Saúl era una trampa, pero para David era algo importante. Y casarse con la hija del rey era algo importante para él. Y entonces, él no le da 100 prepucios, le da 200. Para decir yo, para mí vale mucho esto, tanto emparentar contigo como tu hija. Vale mucho, entonces te doy 200 prepucios por ella, por Mical. Y entonces a Saúl ya no le quedó de otra más que darle a su hija. Vamos al versículo 28. Pero Saúl, viendo y considerando que Jehová estaba con David y que su hija Mical lo amaba, tuvo más temor de David y fue Saúl enemigo de David todos los días. O sea, no solamente no lo mataron, sino que la regó, porque como Mical amaba a David o estaba enamorada de él, pues se iba a convertir en aliada de él. Y vamos a pensar un poquito, vamos a detenernos en esta historia. Recuerda que David se había hecho muy famoso y las mujeres lo admiraban. Y recuerda hasta que componían canciones. Saúl mató a sus 1000, David a sus 10,000, ¿verdad? Y esas canciones fueron lo que molestaban a Saúl. Pero pensemos en Mical. ¿Cómo veía Mical a David? Lo podía ver como un héroe, ¿no? Como, wow, qué valiente, qué fuerte, qué esforzado. Y ella supo que se lo iban a dar a su hermana Merab. Recuerden que como mujer no tenía opinión, ni voz ni voto. Entonces callada. Pero cuando su hermana Merab fue dada a otro hombre, en ella surge otra vez esa esperanza de ser ella la esposa de David. Y fue tan notorio porque dice que Saúl se enteró. No fue Mical la que le dijo, padre, amo a David, sino que se enteró. Fíjense, si uno se pone a pensar que Saúl se enteró de que Mical amaba a David, fue porque alguien más se lo dijo, es porque era evidente. Se le notaba a todas luces el interés que Mical tenía por David. Ella quería ser la esposa. Ella quería ser la esposa de ese gran héroe, de ese hombre valiente, guapo, porque dice la Biblia que era guapo. Imagínenselo, cómo era respetado entre todos. Y ella quería que ese hombre fuera su esposo. Y aparentemente aquí no hay nada de malo, todo normal. Y luego más tratándose de David. No tendría por qué haber algo malo si se trataba de David. Bueno, vamos a saltarnos una cita más. Primera de Samuel, vámonos hasta el versículo 10 del capítulo 19. En estos versículos que me brinqué, vamos a ver también una constante de Saúl queriendo matar a David. Y aquí sigue lo mismo. Y Saúl procuró enclavar a David con la lanza a la pared, pero él se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. Es que constantemente Saúl estaba atentando contra la vida de David. ¿Y qué participación tiene Mical? Vamos a ver. Y Saúl envió luego mensajeros a casa de David para que lo vigilasen y lo matasen a la mañana. Mas Mical, su mujer, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto. Entonces Mical tiene una participación importante aquí. Mical salva la vida de David, porque le avisa, porque ella se entera por los siervos de su padre que le había mandado ya de plano directamente que lo vigilasen toda la noche para que la mañana de inmediato lo mataran. Lo tenían que, pues, agarrar
desprevenido. Entonces el versículo 22, y descolgó Mical a David, por una ventana, y él se fue y huyó y escapó. O sea, Mical participa en esta huida, le salva la vida a David. Dice el 13, tomó luego Mical una estatua y la puso sobre la cama y le acomodó por cabecera una almohada de pelo de cabra y la cubrió con la ropa. Y cuando Saúl envió mensajeros para prender a David, ella respondió, está enfermo. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, tráiganmelo en la cama para que lo mate. Fíjense qué hombre tan despiadado. Mical puso la estatua para hacer creer a la gente que mirara desde lejos que él estaba dormido enfermo, que estaba acostado enfermo y que por eso no se había presentado delante del rey ni lo habían visto por fuera porque en la calle, andando en la calle porque él estaba enfermo. Y entonces así le daban aviso al rey. Pero el hombre era tan despiadado, era un asesino que le dice, pues aquí, tráiganmelo enfermo para que enfermo lo mate. Y cuando los mensajeros entraron, he aquí la estatua estaba en la cama y una almohada de pelo de cabra a su cabecera. O sea, vieron que estaba todo ahí montado y no era David, sino que era una estatua, ¿no? Versículo 17. Entonces Saúl dijo a Mical, ¿por qué me has engañado así? Y has dejado escapar a mi enemigo. Y Mical respondió a Saúl, porque él me dijo, déjame ir, si no, yo te mataré. Bueno, aquí también Mical trata de librar su vida. Sabía que si su padre se enteraba que ella ayudó a David de manera voluntaria, entonces la que estaría muerta sería ella, porque Saúl estaba tan ciego por su odio que no respetaría la vida ni de su propia hija. Entonces Mical se justifica a sí misma para librar su vida y le dice aquí, pues es que me amenazó y como me amenazó, pues tuve que dejarlo ir. Por eso lo dejé ir. Vamos a una cita más. Hasta ahí nos quedamos con la historia de cómo Saúl quiere matar a David y vamos a una mención más. Por eso les digo, esta historia de Mical es muy larga. Por eso hay que dividirla en dos partes. Primera de Samuel, capítulo 25, versículo 42. Y levantándose luego Abigail con 5 doncellas que le servían, montó en un asno y siguió a los mensajeros de David, y fue su mujer. Y también tomó David a Ahinoam de Jezreel, y ambas fueron sus mujeres. Aquí estos versículos se encuentran después de la historia de Abigail. Discúlpenme que no me percaté a tiempo para meterla en orden, la historia de Mical, pero quiero hacer esta aclaración. ¿Por qué? Porque en el versículo 44 nos habla otra vez de ella. Dice, porque Saúl había dado a su hija Mical, mujer de David, a Palti, hijo de Lais, que era de Galim. O sea que Saúl volvió a hacer las mismas. Cuando Mical habló a favor de sí misma para que Saúl, su padre, no la matara, entonces lo que hizo Saúl fue dar otro golpe fuerte a David. Y ciertamente Mical amaba a David, pero David también amaba a Mical. Hasta aquí todo iba bien. Hasta aquí solamente era un matrimonio de dos, David y Mical. David no tenía ninguna otra esposa, pero Mical le fue arrebatada. Y esto nos hace pensar un poco en nuestro Señor Jesús, que su esposa original es Israel, pero el diablo contaminó los corazones de Israel para que no recibieran al Mesías. Y recordemos, como estamos estudiando en Romanos, que esto abrió la oportunidad y era el plan perfecto de Dios para que abriera la oportunidad para darnos entrada a nosotros, al pueblo de Dios. Ahora podemos ser esposa. Y vemos aquí, por eso les voy a dejar como a medias en esta historia para que sigan con la parte 2. Y aquí vemos cómo Saúl le quita a su mujer, la original de David, por así decirlo, y se la da a un hombre llamado Palti. Fíjense que Palti quiere decir mi liberación. Me llama la atención que signifique mi liberación. Así se llamaba el esposo falso, el esposo usurpador, el esposo segundo, digámoslo así,
de Mical, porque su verdadero esposo era David. Se llama mi liberación. Y cuando tú quieres estar lejos de Dios, aparentemente vas en busca de libertad, pero no. Vas a caer a las garras del león rugiente que anda buscando a quien devorar, y te vuelves esclavo de ese león. Fíjate que el nombre de su papá, Lais, significa león. Qué curioso, ¿no? Recuerden que no hay coincidencias en la Biblia. Hay que estudiarla, hay que profundizarla. Mical fue arrebatada del matrimonio de David y fue llevada para ser esposa de Palti, que quiere decir liberación, como una falsa libertad. Palti, hijo de Lais, león. Hasta ahí nos vamos a quedar. Pero hermanas, el odio puede hacer grandes destrozos en la vida de la gente. El odio de Saúl, que manifestaba ser un hijo del diablo, puede hacer estragos en aquellos que intentan. Recuerda que Merab por poco y se convierte en la esposa del futuro rey. Mical sí fue la esposa del futuro rey, pero fue arrebatada. Y algo pasó en el corazón de Mical. Y ese algo lo vemos otro día. Que Dios te bendiga, hermano.